Hola, mi nombre es René Rivera, soy estudiante de quinto año de Medicina de la Escuela José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela. Este video pertenece al proyecto de la Biblioteca Informativa de la Cátedra de Urología. El día de hoy hablaremos sobre cáncer de próstata avanzado hormonosensible y las distintas terapias que podemos emplear para tratarlo. Antes que nada, es necesario recordar la clasificación TNM del cáncer de próstata, la cual utiliza la descripción del tumor, de los ganglios linfáticos regionales y las metástasis distales para definir diversos estadios. Como hemos visto en videos anteriores, estos estadios son sin evidencia de enfermedad, enfermedad localizada, enfermedad con extensión local y enfermedad metastásica. Para los fines de este video, consideraremos como cáncer de próstata avanzado todo tumor con una clasificación T3 o superior. Entre las distintas terapias que podemos emplear para tratar el cáncer de próstata está la vigilancia activa o espera vigilante en aquellos casos de cáncer de próstata que sean de bajo riesgo y de poca sintomatología, la prostatectomía radical como terapia quirúrgica curativa y para aquellos estadios más avanzados la radioterapia, hormonoterapia y la quimioterapia. Para aquellos estadios avanzados que sean refractarios a los tratamientos anteriores tenemos las terapias experimentales. Hablemos un poco sobre la terapia hormonal. Esta consiste en el bloqueo androgénico. Este se define como una terapia hormonal que consiste en disminuir los niveles de testosterona a niveles de castración, es decir, niveles similares a los que tendría un paciente sin parénquima testicular, menores de 20 nanogramos por decilitro, con el fin de inducir la apoptosis en las células tumorales al reducir la interacción con los andrógenos sobre los receptores de estas. Existen dos tipos de bloqueo androgénico: el bloqueo androgénico farmacológico y el bloqueo androgénico quirúrgico. El primero es aquel que se lleva a cabo administrando fármacos que disminuyen la producción de andrógenos o su interacción con sus receptores en órganos periféricos. Estos pueden ser estrógenos, antiandrógenos esteroideos y no esteroideos, agonistas y antagonistas de la hormona liberadora de hormona luteinizante y los inhibidores de la esteroidogénesis. Para el bloqueo androgénico quirúrgico tenemos que es aquel que se lleva a cabo mediante la orquiectomía, es decir, la extracción de parénquima testicular con conservación de epidídimo y cordón espermático. Sobre los objetivos de esta terapia está disminuir la progresión de la enfermedad y por ende mejorar la sobrevida, el retraso de las complicaciones, la reducción de la carga tumoral y la selección temprana de pacientes hormonoresistentes que se puedan beneficiar de otras terapias. Entre sus indicaciones tenemos en aquellos pacientes con cáncer localmente avanzado sin metástasis, pacientes con ganglios linfáticos positivos y pacientes con metástasis asintomáticos y sintomáticos. Profundizando un poco más en lo que es el bloqueo androgénico, tenemos que este consiste en modalidades y esquemas. Las modalidades se refieren a la indicación con la que se va a administrar la terapia de bloqueo. Esta puede ser neoadyuvante o adyuvante. Los esquemas, por otra parte, va a consistir en la forma y duración durante la cual se va a administrar la terapia de bloqueo. Estos pueden ser total, continuo e intermitente. En cuanto a las modalidades de bloqueo, tenemos que la neoadyuvante consiste en la terapia de bloqueo previa a la terapia curativa, bien sea esta quirúrgica o radioterapia, con el fin de reducir el tamaño de la neoplasia para mejorar el pronóstico y disminuir los efectos adversos. En cuanto a sus ventajas, tenemos que ayuda a eliminar la mayor parte de la población celular maligna que no se puede erradicar únicamente con terapia quirúrgica. Y entre sus desventajas tenemos que el patólogo que examine la pieza resecada debe considerar los cambios morfológicos inducidos por la deficiencia hormonal en la neoplasia. Otra desventaja es que este tipo de terapia puede producir fibrosis periprostática. En cuanto a la adyuvante, consiste en la terapia de bloqueo androgénico en conjunto o posterior a la administración de radioterapia. Entre sus ventajas está que mejora la sobrevida global y la mortalidad específica por cáncer de próstata, sobre todo en enfermedad localizada y localmente avanzada. Está indicada en pacientes con ganglios positivos posterior a prostatectomía radical. Y entre sus desventajas está que su uso todavía es controvertido y se discute su empleo, si bien ciertos pacientes se benefician de esta modalidad. En cuanto al esquema de bloqueo total,
tenemos que consiste en bloquear la producción androgénica suprarrenal o su efecto a nivel periférico, y está indicado en la castración farmacológica, con agonistas de la LHRH o quirúrgica. En caso de metástasis, el bloqueo se realiza a nivel central, inhibiendo así la producción de andrógenos suprarrenales y gonadales. Entre sus ventajas está que incrementa la supervivencia en un 5% comparado con el empleo de agonistas LHRH en monoterapia, y entre sus desventajas tenemos que presenta los efectos adversos de la deficiencia androgénica. Estos son disfunción eréctil, alteraciones cognitivas y de la regulación térmica corporal, entre otros. En cuanto al esquema continuo, en este se administra sin interrupción desde el diagnóstico y durante la evolución de la enfermedad, hasta que el paciente progresa a un estado hormonorrefractario o fallece. Entre las ventajas es un esquema de inicio de la terapia de bloqueo androgénico, antes incluso de cambiar a esquema intermitente, y es de utilidad en pacientes con enfermedad metastásica. Entre sus desventajas está que no es capaz de eliminar en su totalidad la población celular maligna, ya que inevitablemente el desarrollo de esta recae en el crecimiento de células andrógeno independientes. En cuanto al esquema intermitente, tenemos que se caracteriza por la implementación de periodos de deprivación androgénica seguidos de fases sin tratamiento, en función de la progresión medida periódicamente por el antígeno prostático específico, la testosterona sérica y las manifestaciones clínicas. Entre sus ventajas está que reduce la tasa de efectos no deseados, permitiendo mejorar la calidad de vida, con un menor costo, mejor apego al tratamiento y reducción de la velocidad de transición a un estado hormonorrefractario. La eficacia oncológica es similar a la terapia continua, y entre sus desventajas está que no es de utilidad en las siguientes situaciones: cuando hay un gran volumen tumoral, cuando hay metástasis óseas múltiples, un gran número de adenopatías, un antígeno prostático mayor a 50 nanogramos por mililitro y dolor severo. En cuanto a la terapia de bloqueo androgénico quirúrgico, tenemos que esta consiste en la orquiectomía, la cual es un procedimiento quirúrgico que consiste en la extirpación del parénquima testicular. Existen dos técnicas: la total, con vaciamiento del escroto, y la subalbuginia, con conservación de epidídimo y cordones espermáticos. Esta se realiza así para reducir la sensación de vacío dentro de la bolsa escrotal. Esta técnica tiene sus ventajas y desventajas. Las ventajas son principalmente terapéuticas, ya que es un procedimiento sencillo, fácil de practicar y el más económico entre las opciones de bloqueo androgénico, y se observan niveles de testosterona cercanos a los 0.2 nanogramos por mililitro en las 8 a 12 horas siguientes al acto quirúrgico. Entre sus desventajas está que es un procedimiento irreversible. Su mayor inconveniente es el efecto psicológico que genera en el paciente en relación a su autopercepción de masculinidad, y que a corto plazo presenta disminución de la libido, disfunción eréctil, sofocos con sudoración, y a largo plazo disminución de la masa muscular y osteoporosis. ¿Cómo medimos la respuesta a la terapia hormonal? Se considera que la terapia es exitosa si los valores de antígeno prostático presentan las siguientes características: una caída mayor al 80% al mes de seguimiento, un menor nivel de Gleason, la cual es la escala histopatológica con la que se evalúan las biopsias prostáticas, un nadir de antígeno prostático bajo a los 6 meses, es decir, menor a 1.1, y un ascenso lento de antígeno prostático previo al tratamiento, con un descenso rápido post-tratamiento. Sin embargo, se considera que la terapia ha fracasado si aún con niveles de testosterona dentro del rango de castración, el paciente presenta elevación del antígeno prostático 3 veces separadas en un tiempo de 2 semanas, con elevación por sobre el 50% del nadir, o si existe progresión de lesiones óseas o de tejidos blandos. Para concluir, hablemos un poco del tratamiento con docetaxel. Este es un fármaco de la familia de los taxanos, el cual está constituido por docetaxel y carbacitaxel. Su mecanismo de acción propuesto es la fosforilación de una proteína antiapoptótica denominada BCL2, así como su unión a los microtúbulos durante la división celular, lo que impide su despolimerización y de esta forma genera la inducción de la apoptosis en las células tumorales malignas. ¿Quiénes son candidatos a la terapia con docetaxel? Aquellos pacientes con enfermedad metastásica o con cáncer de próstata hormonoresistente. Es por ello que es considerado el fármaco quimioterapéutico de primera línea en cáncer hormonorrefractario. Sobre este tema hablaremos en un próximo video.
Aquí tenemos una representación de la molécula y su dosis y posología es de 75 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal cada 3 semanas, aunado a 10 miligramos por día de prednisona. Su indicación formal es como tratamiento de rescate o paliativo en pacientes con sintomatología metastásica o cuando se torna hormonorefractario. En cuanto al carbacitaxel, tenemos que es el segundo fármaco quimioterapéutico en cáncer hormonorefractario. Su indicación es en aquellos pacientes en tratamiento con docetaxel que muestran progresión de la enfermedad, y en un estudio comparativo en pacientes tratados previamente con docetaxel, tratados nuevamente con carbacitaxel más prednisona versus aquellos en tratamiento con mitoxantrone más prednisona, se observó una mejoría en la sobrevida global, la sobrevida sin progresión de la enfermedad y una reducción del 30% del riesgo de muerte. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como Uro Vargas y en Facebook como Uro Vargas Vergado. Hasta pronto.